Bienvenidos a nuestra clase abierta de Pronto Spanish Tutors. Es un gusto para nosotros presentar este tema. Es un tema ancestral de nuestras y productos alimentarios en el mundo ahora. Es el tema del maíz, ¿verdad? Como un producto alimenticio para todo el mundo ahora. Nuestra profesora Rebeca va a dar la presentación de este tema. Espero que sea de su agrado y puedan disfrutar y participar. Cuando ustedes tengan una pregunta, una duda o una respuesta, pueden levantar su mano en el botón donde está la cajita de la mano. Y podemos responder sus dudas o comentarios. Es un gusto y Rebeca González de Lou es la presentadora hoy. Bueno, muchas gracias, Jessie. Muchas gracias a todos por participar nuevamente en nuestra 7ª clase abierta. Gracias por su apoyo. Entonces, hablamos del maíz. El maíz no solamente es un alimento. Para las culturas mesoamericanas es más profundo, tiene más esencia. Entonces, comenzamos. Muy bien. El maíz. El maíz inicia desde que tenemos el grano, ponemos en la tierra, esperando las lluvias de mayo. En Guatemala generalmente esperamos las lluvias de mayo. ¿Sí? Cuando el maíz empieza a crecer y tenemos ya un tamaño apropiado, junto al maíz, junto al maíz, ponemos frijol u otros vegetales. Entonces, cuando tenemos ya el maíz, en cierto tiempo podemos cortar para comer como elote, como producto de maíz, ¿sí? El elote. Cuando llega el tiempo, cuando pasa el tiempo, el campesino, el sembrador, va al campo para cultivar el maíz. Generalmente es una actividad que se hace en familia. Tenemos entonces el maíz. Dijimos que cuando el maíz está listo, el hombre va al campo con la familia para cultivarlo. Generalmente, en el campo todavía las personas usan mulas o caballos para transportar el maíz y llevarlo a su casa. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Siguiente. Muy bien. Un poco de información. El maíz es el cereal más producido a nivel mundial, superando incluso el trigo y el arroz. Si viajan a Guatemala en los meses de junio y julio, pueden ver que en los campos hay plantaciones de maíz, grandes plantaciones de maíz. En Guatemala todavía se cultiva mucho el maíz. Muy bien, siguiente. Muy bien, entonces, hablamos que la familia corta el maíz, lleva a la casa. En la casa van a quitar grano por grano, grano por grano. Este es el grano, ¿verdad? Grano por grano, ¿sí? Van a quitar el grano por grano. Después van a cocinar. Generalmente cocinamos el maíz
con tal para quitar y suavizar el maíz, para quitar la cáscara y para suavizar el maíz. Después de esto, es posible ir al molino, donde vamos a procesar el maíz. O en algunas comunidades, en algunos pueblos, todavía es tradición moler en la piedra. Moler en la piedra. Después de esto, las mujeres generalmente, o las personas, actualmente también hay hombres que van a hacer las tortillas. Entonces, Disculpe, el ¿sí? señor Bus tiene la mano levantada. Muy bien, por favor. ¿Quién tiene una pregunta? Señor Bus, no escuchamos su micrófono. ¿Qué está pasando? Señor Bruce, su micrófono. ¿Su micrófono? ¿No? ¿Está bien? No podemos escuchar. Necesita dar un clic a su micrófono. ¿Está bien? Bueno, puede continuar, Rebe. Oh, bueno, muy bien. Entonces, si tienen preguntas y no funciona el micrófono, por favor, pueden escribir en el chat. Sí, y mis compañeras, mis colegas van a avisarme para que revisemos su pregunta, si es posible para ustedes, por favor. Muy bien. Entonces, después que ya tenemos la masa, ¿sí? Tenemos la masa, empezamos a hacer las tortillas. La madre enseña a las hijas o hijos a hacer las tortillas. Después de esto tenemos ya las tortillas listas para comer. Entonces, en este momento teníamos programada una actividad de grupo, ¿sí? Porque mis colegas iban a estar con diferentes estudiantes para hablar sobre el cultivo de maíz, pero ya que no es posible, vamos a escuchar unas cuantas participantes para hablar sobre el proceso de maíz antes de continuar con la siguiente diapositiva con respecto a la historia del maíz. Muy bien, por favor, ¿alguien quiere compartir sobre el cultivo de maíz en su estado o región? Sí, Rebecca. Ya tengo las salas listas. Ah, muy bien. Ok, entonces hay 4 salas de breakout. Ok, 4. Y va a ser una maestra en cada clase. Algunas veces 2 maestras en cada sala. Entonces, 4 a 5 personas. So for the English speakers, I'm going to put you in 4 different breakout rooms, and you're going to be talking about, what's the question, Rebecca? About cultivating, what is corn? Sí, exactamente, sus like in our sobre el state? maíz. Right. Okay. Solamente miramos hasta el momento. Antes de ir a las salas, Bruce tiene una pregunta. Ah, muy Sí, bien, por favor. ahora funciona el botón de micrófono. Y la pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre los colores? Ah, muy bien, la diferencia entre los colores. Muy bien, Bruce, una buena pregunta y vamos a ver más adelante la importancia de los 4 colores de maíz. Entonces, pero para empezar, no sé si se puede distinguir. Entonces, en la parte superior tenemos una tortilla blanca, una tortilla amarilla y este es de maíz rojo y maíz negro. Entonces seguimos con las salas, ¿ok? Muy bien, seguimos con las salas. So, hay 5 minutos para hablar. Si no quieres hablar, está bien. Puedes escuchar solamente. So you can only listen if you don't want to speak, okay? But you're going to have 5 minutes. And if I set this up correctly, it will go back automatically to the main room. So, okay? Welcome back, everybody.
Thanks for helping us with this experiment. I think for our room went pretty well. How did the rest of yours do? Bien? Were you able to speak? Muy bien. Muy bueno. Pero- Yo espero que todos hayan podido hablar con las maestras sobre el maíz. ¿Sí? Y hayan aprendido mucho con ellas. Muy bien, continuamos con la presentación. Muy bien. Sabemos que el maíz existe en la actualidad, pero necesitamos saber cómo inició el maíz. ¿Quién es el abuelo del maíz? Si alguien sabe, puede levantar su mano para decirme. ¿Sí sabe? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos con la siguiente. Ahora vamos a hablar del ancestro, el abuelo del maíz. Teosinte. Muy bien, muy bien, el teosinte, correcto. Muy bien. Teosinte. Yo puedo leer. Teosinte. El teosinte. Bueno, ¿ustedes pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, Rebe. Sí. Muchísimas gracias. Entonces, el teosinte. El teosinte, esta palabra procede de un vocablo náhuatl. ¿Sí? Náhuatl. Entonces, continuamos. Teocintle se forma de dos vocablos. Teo, Dios, senti, semilla. Sí, contiene nutrientes y proteínas. En comparación al maíz actual, el teocinte tenía mucho más nutrientes y proteínas en comparación al maíz actual. Más fibra, almidones y carbohidratos, resistente al cambio medioambiental, al cambio medioambiental. ¿Saben qué es medioambiental? Sí, es environmental. En Muy inglés bien. dice environment. Muy bien. Entonces, si tenemos, es una semilla viable. La semilla puede vivir más tiempo. Puede vivir sin necesidad de cuidarla, como es con el maíz. Entonces, en el pasado existió el teocintle. Bueno, existe también el teocintle en la actualidad. ¿Sí? Entonces, el ancestro del maíz, que en el pasado era solamente como una espiga de trigo. ¿Saben qué es trigo? Wheat. Exactamente, del trigo. ¿Sí? El maíz, de pasar a ser como una espiga de trigo, pasó a ser el maíz que hoy conocemos. Gracias a que el hombre descubrió que, esta planta sabe muy bien, puedo hacer muchas cosas con esto. Y también porque el hombre ya no fue más nómada, ya no fue buscando tierras, ahora fue más sedentario. Se estableció en un lugar y empezó a cultivar el maíz. Entonces, ¿tenemos preguntas? ¿Preguntas? ¿No? No, Oye, Rebe, no hay Muchas preguntas. gracias. Continuamos entonces. Algo de historia, algo más sobre la historia del maíz. Estudios han demostrado que el maíz fue domesticado desde hace unos 10,000 años por las culturas mesoamericanas. Y según la investigación, fue domesticado en el centro de México. Con la llegada de los conquistadores, de los invasores,
ellos pudieron llevar el maíz a Europa en el siglo XVII. ¿Preguntas? Ninguna. Ninguna. Muy bien. Continuamos entonces con lo siguiente. Muy bien. Entonces, Un para momento, Rebe, un momento. Roberto tiene una por pregunta. favor. Hace 10,000 años, el elote es como los elotes de hoy o es teocinto. Sí, hace unos 10,000 años fue más como, fue más delgado, no fue tan grande como ahora. Por eso tenemos una gráfica. ¿En dónde está? Ok. Sí, tenemos la gráfica en donde podemos ver todo el proceso cuando era solamente como pequeños granos separados, ¿sí? Ok. Separados. Y Ok. después poco a poco se fue haciendo más. Entonces, al principio quizás era delgado y podías ver más los granos. En la actualidad, los granos son más juntos y más grandes. Pero sí, existe todavía el cultivo del teocintle. Gracias. Muy bien. Bueno. Continuamos entonces con algo de historia. Vamos entonces. Para nosotros, los descendientes de cultura mesoamericana, en Guatemala, descendientes de mayas, para nosotros el maíz es más que un simple grano, más que un alimento. Es parte de nuestro país, es parte de nuestra tierra, es nuestra tierra. Entonces, el maíz se cultiva mucho en Guatemala. Es importante para la gente tener maíz. Podemos comer pan, pero siempre queremos comer maíz. Es un grano básico. Es importante cada día tener nuestras tortillas. ¿Sí? Muy bien. Chapín, que se respeta, come tortillas de maíz todos los días. Muy bien, próximo. Entonces, para nosotros es tan importante el maíz que en el 13 de agosto de 2011 se declaró el Día Nacional del Maíz. Desde el 2011, el 13 de agosto, la gente, bueno, generalmente en las escuelas tienen las actividades donde el principal producto es el maíz. Esta información la pueden encontrar en páginas de información de Guatemala, como el CONAP, Consejo Nacional para Áreas Protegidas. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? Ninguna. Muy bien, muchas gracias. Siguiendo con nuestra presentación, el maíz. El maíz es parte de nuestra cultura e identidad. ¿Sí? Es parte, forma parte de la visión maya, de la cosmovisión maya. El cultivo de maíz lleva consigo un proceso que es transmitido de padres a hijos y así sucesivamente. Es una actividad donde participa mucha familia. Todavía es posible mirar esta actividad en el campo. ¿Preguntas? Ninguna. ¿Ninguna? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta con milpa, por ejemplo? U observación. La milpa. ¿Qué es la milpa? La milpa, hablamos de milpa cuando hablamos de todo el cultivo de maíz. Campos y campos llenos de maíz. Decimos, la milpa. Esa es la milpa. Entonces podemos ver las plantas frescas aquí, posiblemente con elotes, y al otro lado el maíz ya casi seco para convertir, la milpa seca para convertirse ya en maíz. Muy bien, manos levantadas, creo. Bien. ¿Manos levantadas? No. Tara. Tara. Tara, muy bien.
Hola, Rebecca. Ajá. Yo tengo una pregunta. Yo Muy bien. vivo en Wisconsin Ajá. y solamente podemos tener maíz en las milpas dentro como abril hasta octubre, porque hace frío en el invierno. En Guatemala puede tener milpas o puede tener maíz todo el año o solamente algunas partes del año. Muy bien, sí. En Guatemala por lo general se tiene maíz casi todo el tiempo del año. Sin embargo, generalmente se esperan las lluvias y las lluvias empiezan en mayo. Entonces, muchas veces podemos ver a las personas preparando el campo para cultivar el maíz en abril o a principios de mayo. Y las lluvias para nosotros son de mayo a octubre, ¿verdad, compañeras? ¿Alguien Sí, puede así confirmar? es. Sí, muy bien. Mayo a octubre. De mayo a octubre. Entonces, pero se cultiva maíz en casi todo el país. Entonces, diferentes regiones. La verdad, yo no sé cómo ellos lo hacen, pero generalmente la mayoría espera las lluvias para poder cultivar el maíz. Muy bien. Gracias. ¿Una pregunta más o continuamos? Continuamos. Continuamos, muy bien. Muy bien, ahora venimos con la pregunta de nuestro participante y vamos a ver que aunque en el mundo, bueno, los muchos países como México, Perú, por mencionar unos países, tienen diferentes variedades de colores de maíz y tipos de maíz. En Guatemala, generalmente tenemos solamente 4 colores de maíz. Tenemos 2 tipos de maíz que yo recuerdo que las personas hablan entre el maíz criollo y el maíz de costa. Mis compañeras, alguna de mis compañeras que pueda confirmar esta. Sí, es correcto. Tenemos maíz de costa, que es producido en el sur, y tenemos el maíz criollo que le llaman de las montañas. Uh-huh. Muy bien. Sí, muchísimas gracias a mi colega Yesenia por su participación. Muy bien. ¿Tiene alguien preguntas? ¿Puedo decir algo Muy con bien, por respecto favor, a gracias, al maíz compañera. de costa y al maíz criollo? Realmente la tortilla del maíz criollo es más suave Ajá. y la tortilla que se hace del maíz de costa a veces es un poquito más, más dura. Y la tortilla de maíz criollo puede durar más días, más fresca. Muy bien. Lo siento. Muchísimas gracias, colega Clarissa. Muy bien. ¿Preguntas? Ninguna. Muy bien. Muy bien. Entonces, hablando siempre de los 4 colores de maíz que en esta presentación van a ser fundamentales para hablar de la esencia del maíz para nosotros. Muy bien. Entonces, tenemos que el maíz blanco representa el este. Significa el amanecer, es decir, cuando el sol se levanta, el sol sale. El amanecer, ¿comprenden? Muy bien. Siguiente color es el maíz amarillo. Es el oeste. Y significa el atardecer, es decir, cuando el sol se va a dormir, el sol se esconde, el sol duerme, ¿sí? El rojo es el sur y significa cuando el hombre nace, ¿sí? El punto de donde el hombre nace. Y finalmente, el maíz negro.
que va a simbolizar la muerte del hombre. ¿Preguntas? No hay ¿Comentarios? preguntas. No, muy bien. Entonces, muy bien. ¿Alguien quiere comentarnos si ha comido los 4 colores de maíz? ¿Quién ha comido los 4 colores de maíz? Yo solamente los primeros 2. Ah, bueno, muy bien. Entonces, maíz, el este y oeste. Has comido el maíz que representa el este y el oeste. Muy bien. Otras personas hablaron sobre que han comido o conocen el maíz azul o negro. Yo solamente comí ¿cómo se dice chips? Blue Nosotros- tortilla chips. ¿Cómo se dice? Nosotros llamamos papas. nachos. Nachos, sí. Los nachos. Nachos. Sí, en los nachos azules, Sí. Ah, pero nunca en el elote. nunca el elote, sí. Ujú. Sí, nosotros raramente hemos comido elote negro o rojo. Entonces, es más, en Guatemala es posible ver, por lo menos donde yo vivo, que es un pueblo más o menos rural, es un lugar más o menos rural, he visto el maíz blanco, amarillo y uno u otro negro. Pero el rojo, yo no he visto maíz rojo, no es tan común. Pero en un área de Guatemala, en frontera con México, es posible encontrar este maíz, el maíz rojo. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Pregunta? Muy bien, manitas levantadas. Roberto. Roberto. Aquí en mi parte de Estados Unidos se llama Nueva Inglaterra. El tipo de elote lo más popular es una mezcla de amarillo y blanco. Ujú. Amarillo y blanco, sí. Amarillo y blanco, mezcla en un elote. El Ujú. este y el oeste. Oh, bueno. Sí. Ujú. Ujú, muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Mimi. Mimi. Sí, en el sur oeste, en Arizona, hay culturas nativas que Bueno, comen maíz azul en las tortillas y otra comida. Y una especialidad es blue corn pancakes. Maíz Oh, azul, no sé, pancakes. oh, sí, Panque- decimos panqueques. Panqueques, Panqueques. maíz azul. Oh, wow. Gran Sí. información. Muy bien. Pero no Bueno. es común en, you know, I don't know, las ciudades. Es more, Exactamente. es para culturas indígenas. Indígenas, correcto. Muy bien. Indígenas, sí. Indígenas. Muy bien. Muchas gracias a todos por sus comentarios, su participación. Entonces, continuamos. Ahora vamos también, seguimos siempre con la importancia para las culturas ancestrales, ¿sí? Para los mexicas y mayas, el maíz era considerado muy importante. Muy importante. Y vamos a ver más adelante por qué. Tenemos que saber cómo se pronuncia el maíz en estos idiomas mayas. Y en uno de estos es el quiché, el maya quiché. Y en el maya quiché, maíz se dice ishim, o shim, ishim. Muy bien. Continuamos con lo siguiente. Entonces, cuando hablamos de la cultura maya, estamos hablando de orígenes, de las creencias. Uno de los libros más importantes para la cultura maya quiché es el Popol Vuh. En el Popol Vuh vamos a encontrar
una similitud entre la Biblia y las creencias mayas quichés con respecto a la creación del mundo. Por supuesto, en el libro Popol Vuh hablamos de dioses. Y en este punto tenemos que mencionar dos dioses, ¿sí? Los dioses gemelos, Hunahpu e Xbalanque. ¿Comprenden gemelos? ¿Gemelos? ¿Comprenden qué es gemelos? Gemelos ¿no? son Twins. Sí, twins. Hermanos que nacen el mismo día. Muy bien, entonces también en este libro es importante y lo incluimos en esta presentación porque en este libro van a encontrar información sobre la creación de los primeros hombres perfectos. Muy bien, continuamos. Entonces, ahora vamos precisamente a esta sección donde hablamos sobre la creación del hombre perfecto. En la mitología maya, según el Popol Vuh, los dioses estaban muy cansados porque los primeros hombres que crearon no eran buenos para ellos. Ellos hicieron el hombre de lodo, mud, ¿no? El hombre de lodo. El hombre de lodo no tenía mente. El hombre se destruía y los dioses destruyeron al hombre. Después hicieron otros intentos. Otro intento fue el hombre de madera. El hombre de madera. ¿Madera? Madera es wood. Sí, el hombre de madera. Ellos crearon al hombre de madera. El hombre de madera se movía, hablaba, pero ellos no agradecían a los dioses, no daban gracias a los dioses. Entonces, destruyeron. En la mitología maya hablan de lluvia también, de mucha lluvia para destruir al hombre de madera. Después de esto, los dioses pensaron, ¿cuál producto podemos usar para crear el hombre de maíz, para crear el hombre perfecto? Ellos pensaron y pensaron. Después, ellos tuvieron en sus manos las mazorcas de maíz. Las mazorcas son esto, ¿sí? Como cada pieza de maíz completa con sus diferentes granos llamamos mazorca de maíz. Entonces, ellos tuvieron en sus manos las mazorcas de maíz y es como, y ellos trituraron el maíz y ellos crearon con ellos hombres. Y así formaron a los primeros 4 hombres perfectos. Los hombres fueron agradecidos con sus dioses. Gracias, Dios. Gracias, dioses, por la tierra. Gracias. Entonces ellos dijeron gracias. Y para los dioses fue, nos gustan estos hombres. Bien. Continuamos. Entonces, ahora, algo más antes de continuar con esto. Por favor, mis compañeras tienen algo más sobre el Popol Vuh. Sí, colega? sí, Rebeca, yo Por favor, tengo gracias. algo para compartir. Si ustedes pueden ver que esto que nos explicó Rebe
es algo que está escrito en la Biblia de los cristianos. Así que hay una similitud, solamente que los mayas, ellos escribieron estos textos en su forma de ver el mundo. Dice el Popol Vuh es muy importante para los mayas, ¿sí? Es un libro basado en un mito. Y este libro o este texto está dividido en 3 partes. La creación, también los héroes divinos, la historia del linaje quiché, de la raza de los quichés. Realmente, si podemos comparar la Biblia con este libro, solamente que para ellos era con dibujos muchas veces. En la Biblia nos da una explicación diferente, ¿no? Quizás con grandes textos. Muy bien. Sobre la creación del mundo, la creación del hombre. Muy bien. Muchas gracias, compañera, colega. Caritza, muy bien. ¿Alguien más tiene algo más para compartir con nuestros participantes? ¿No? Bueno, entonces continuamos con el maíz. Y ahora vemos que el maíz es la esencia del hombre. Está en esta mitología donde habla de que el hombre perfecto es de maíz. El hombre que piensa, el hombre que siente, el hombre que agradece, que dice gracias Dios. Muy bien, entonces continuamos siempre hablando de los 4 colores de maíz. El maíz blanco, los huesos, ¿sí? Los huesos. Los huesos. El maíz amarillo es la carne. Y se dice que el maíz amarillo representa la carne porque nuestra piel no es blanca. Nuestra piel tiene tonos amarillos. ¿Sí? Entonces, el maíz rojo es la sangre que corre por nuestra vena es también de maíz rojo, ¿sí? La sangre es roja, entonces corre por nuestras venas. Vemos ahora que el maíz negro se usó el maíz negro para nuestros ojos, tenemos ojos negros. Y el cabello negro. En mi caso, yo tengo pelos de elote. Fue un accidente, entonces mi pelo original fue pelo negro. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿Idea? ¿Conclusión? Tara tiene una pregunta. Muy bien. Por favor. No escuchamos, Tara. Yo quiero saber la diferencia entre la palabra elote y la palabra mazorca. ¿Es la misma cosa o es diferente? ¿Significa corn cob los dos? El maíz, generalmente decimos que la mazorca es cuando decimos hay mazorcas y vamos a desgranar para hacer el maíz. Mientras que el elote es cuando lo podemos todavía comer, está tierno. Decimos, ya no es posible, ya son mazorcas de maíz. Ya no es un elote. ¿Sí? Entonces, ¿he contestado tu pregunta o todavía hay dudas? Más o menos, está bien. Sí, Creo que entonces, tenemos la misma palabra en inglés, pero sí, bien. Sí, muy bien. Entonces, vamos a continuar siempre hablando sobre la importancia del maíz para nuestra cultura. ¿Sí? No podemos terminar nuestra presentación sin hablar de el libro Hombres de Maíz, de un escritor muy famoso en Guatemala, Premio Nobel de Literatura. En este libro vamos a encontrar comentarios o la visión o las críticas de el escritor frente al capitalismo
y la invasión extranjera, donde se robó a la gente su identidad. Se les quitaron las tierras y para esto también vamos a tener a una de mis compañeras que puede hablarnos un poco más sobre el libro. Muy bien, compañera. ¿Alguien Sí, quiere comentar? Hombres de Maíz es una de las obras muy importantes de Miguel Ángel Asturias, el Premio Nobel de Literatura en Guatemala. Y es un tema, ¿verdad? Que él mezcla lo real y lo mágico, ¿sí? Lo mágico porque personaliza los personajes, como el maíz, por ejemplo, es el personaje principal, pero no es el maíz como lo comemos, sino como la persona, el campesino que produce. Entonces, Miguel Ángel Asturias hace esa personificación, ¿verdad? Cómo en Guatemala el capitalismo invadió nuestro territorio y cambiar nuestras costumbres, ¿verdad? Las creencias de la gente maya y invasión, ¿verdad? De territorio, ¿sí? Muchas Y gracias. este libro es muy importante para ver esta diferencia del el capitalismo entró en nuestra cultura, ¿sí? En 1949 el libro fue publicado. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, colega Yesenia, por su participación. Muy bien, continuamos entonces con algunas frases. Y tenemos una frase de Miguel Ángel Asturias. Sembrado para comer es sagrado sustento del hombre que fue creado de maíz. Sembrado para negocio es hambre del hombre que fue hecho de maíz. Entonces, los guatemaltecos somos orgullosamente hombres y mujeres de maíz. Además, yo quiero agregar otra expresión que tenemos, que es tener pelos de elote, cuando el pelo es más claro, de más claro que negro. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, muchas gracias. Esto es todo, por favor. Muy bien, agradecemos a todos su participación. Su presencia es muy importante para nosotras, las maestras, que preparamos estos temas cada mes. Y los invitamos para el próximo mes de agosto, para el 19 exactamente, con el tema Fiestas Patronales Guatemaltecas. Los invitamos también a escribir sus comentarios sobre este tema en YouTube y también a visitar nuestra página de Facebook. Ahí ustedes pueden también ver algunas cosas que se comparten del país o algunas ocupaciones, y todo es muy variado cada día, cada semana. Están cordialmente invitados todos. Muchas gracias. Muchas gracias. And I just put Gracias, the link, Rebeca. Gracias. I put the link for next month. Rosa Maria is going to be doing her presentation next. So please check out that link and sign up if you are free next August, well, in a month, August 19th.